Ahí estamos. ¿A qué hace Rodri? ¿Cómo estás, Fede? ¿Bien? ¿Me escuchás bien? Yo sí, yo sí. No sé si la gente escucha Fantástico. bien. Me imagino que si vos sí, y El la resto gente también. me está escuchando bien también. Bueno, les ¿Cómo estaba andás? contando. Bien, bien, todo bien, por suerte. Les estuve contando un poco Bueno, mientras fantástico. Bueno, esperábamos. guíanos. Bueno, les estuve contando de las charlas que íbamos a hacer hoy, libertad, de las redes sociales, qué, qué podíamos hablar con eso, ciberpatrullaje, por ejemplo, lab cuidar. Así que si querés empecemos por qué es el ciberpatrullaje, si se quiere. Bueno, está bueno, es una pregunta muy amplia. Me gusta que arrancaste atacando directo al hueso, ¿no? No perdiste un minuto. Que quizás es un tema que se está escuchando mucho, resuena en boca de muchas personas. Hace un tiempo que se empezó a tratar, ¿no? Y, y es un tema que no es menor y que genera mucha preocupación. Quizás hubo una frase desde nuestro gobierno actual que hizo mucho ruido hace unas semanas, que dijo que se iba a empezar a monitorear, ¿no? Lo que es el humor social. Y en textuales palabras, lo que se dijo es que el objetivo del ciberpatrullaje era intentar regular las tareas de prevención del delito que se desarrollaban, ¿no? En espacios informáticos o en distintas redes sociales, eh, en el espacio cibernético, más que nada lo llamaron, a través de los cuerpos policiales, ¿no? O las fuerzas de seguridad. Y que lo trataban de hacer con información que fuese de carácter público, sin clasificación y que no implicase, ¿no?, la vulneración de los derechos de intimidad de las personas. Esa es quizás, ¿no?, el enunciado que se hizo desde el gobierno. Y hay varios motivos, o quizás yo veo tres motivos principales por los cuales generó mucho ruido o generó mucha alarma o atención en las personas. El primero es porque lo que anuncia es que lo que se va a hacer es prevenir el delito, ¿no? Y esto es como un concepto bastante extraño, porque ¿cómo podés prevenir un delito que no ocurrió? Digo, en realidad estás de alguna forma falseando la presunción de inocencia, o estás vos delimitando que a partir del análisis de ciertos patrones, esa persona potencialmente podría estar cometiendo un delito o podría estar cometiendo un ilícito sin que lo haya hecho. Eso por un lado, ¿no? Y me acuerdo esta misma debate o esta misma charla la que tuvimos en varios entornos, y mucha gente mencionó la película Minority Report, ¿no? El hecho de poder verificar o ver que un hecho se ocurrió mucho antes de que efectivamente haya pasado. Entonces, juzgar sobre eso es muy complicado. El segundo es que dicen que el acceso a esa información no implique una vulneración de los derechos. Eh, y eso es bastante difícil de limitar, sobre todo porque hay una parte de nuestra, digo, si bien todos deberíamos entender o tener muy presente cuando aceptamos las condiciones de uso de las redes, que la exposición de la información que ponemos en ellas se hace pública, es decir, yo no puedo hacer este vivo con vos en este momento y esperar que no se tome la información que estamos aquí brindando o las imágenes que aquí exponemos. Lo mismo ocurre con nuestras redes, por eso también existen configuraciones, ¿no?, de que tu red sea privada o que tu red sea pública y vos delimitás cómo manejás esa información. Entonces, entender por un lado también la responsabilidad del usuario, que es si yo expongo abiertamente esa información, es normal que se tome, después hay que ver hasta dónde están los límites de ello, eh, pero de alguna forma se está violando la intimidad siempre que se haga desde el Estado de forma sistematizada y dirigida hacia un público. De hecho, es para destacar que hacer el escrutinio del humor social desde el Estado o la opinión pública, como actividad lanzada desde el Estado de manera sistemática es algo que está expresamente prohibido en la Ley Nacional de Inteligencia. Entonces, cuando desde mi perspectiva, con mucha liviandad, se dice que se va a monitorizar o a monitorear el ánimo social. eh, es mi entendimiento que va en juxtaposición con la ley, porque digo, si está prohibido a un colectivo determinado hacerle seguimiento sobre sus actividades determinadas, no lo podés hacer de esta manera. Entonces, yo entiendo que bajo este contexto, como está delimitado, no estaría permitido. Entonces, eso sería el ciberpatrullaje, ¿no? Es tomar tu información pública, la cual vos exponés voluntariamente, pero sistemáticamente y bajo ciertos preceptos, monitorear esa actividad. Que a mí me lleva a muchas más preguntas, ¿no? Que son, ¿cuáles son esos preceptos?
¿Quién los delimita? ¿Por qué esos preceptos están bien y otros están mal? ¿Quién traza la línea entre lo que es peligroso y lo que no? ¿Quién dice si está bien o está mal? ¿Quién monitoriza a quien me está monitoreando? Es decir, ¿cómo controlo yo que no existan abusos por parte de quienes tienen en este momento un instrumento de uso masivo para hacerlo sistemáticamente y ver que Claro, no se abuse de que no se empiece ese a uso? sesgar ese uso y que pase a ser un instrumento más del juego político, si se quiere también, de controlar y es complejo, como decir, sí. Sí, mismo sacándolo del ámbito político, digamos, no voy a pedir un ejemplo extremo. De golpe, imagínate que yo entro y digo, mira, a mí me parece que la gente que le gusta el color rojo está equivocada. Entonces considero que a todo el que le gusta el color rojo es peligroso. Y a partir de ahí, cada vez que vos postás una foto en color rojo, yo te etiqueto como usuario potencialmente peligroso. Entonces, yo creo que en lo ridículo de este ejemplo se ven las cuestiones que venía planteando, ¿no? El Sí. decir, ¿quién dice que el rojo está mal? ¿Por qué el rojo está mal? ¿Y por qué yo debería perseguir a alguien porque le gusta el rojo? Eh, Digo, quizás lo llevo a un ejemplo muy extremo, que es casi ridículo, pero para ver la peligrosidad que existe en este sistema donde no se logra delimitar de manera muy clara quién dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué monitoreo y qué no, y quién controla a esas personas, ¿no? Porque las mismas personas que hacen el monitoreo, según como está enunciado actualmente el ciberpatrullaje y lo que conocemos con los diferentes pedidos de información que se han realizado, eh, no es juez y parte. O sea, él es el mismo que está monitoreando y él es el mismo que determina que la forma en la que monitorea no va a estar invadiendo la privacidad, no va a estar cercenando las libertades de expresión, no va a estar discriminando a un determinado colectivo. Entonces, si yo soy juez y parte, es muy complejo. Hay que ser realmente muy centrado y quizás nuestros sistemas e instituciones han mostrado que cuando el sistema de frenos y contrapesos eh, no está puesto en lugar o se desequilibra de alguna manera, tienden a existir los abusos. Y en el caso del ciberpatrullaje es extremadamente complejo porque es mucha información analizada en tiempo real, a gran velocidad, con capacidad de segmentar en subgrupos por diferentes razones a mucha población. Claro, sí, es muy complejo. ¿Vos pensás que se podría llegar a instrumentar de una forma que se pueda utilizar como una herramienta piola, si se quiere? La realidad es que el ciberpatrullaje no es algo que está prohibido per se, está prohibido como está instrumentado al día de hoy o como fue enunciado que se pretende instrumentar. La realidad es que las tareas de ciberpatrullaje se realizan y existen supuestos donde es completamente legal el realizar este tipo de actividades. Hoy en día existen tres preceptos que son los que permitirían realizar ciberpatrullaje desde diferentes instituciones gubernamentales sobre determinados individuos. El primero de ellos es, por supuesto, que exista la legalidad. Que exista la legalidad quiere decir que un juez instruido en causa, por diferentes motivos que él entiende válidos, da una autorización y los permisos pertinentes para realizar este tipo de tareas dirigidos a una persona, ¿no? No es distinto quizás a una escucha telefónica, digo. Hay jueces que, bajo la probatoria de existencia fehaciente de que pueden existir ciertos supuestos, puede autorizar una escucha. Lo que vos no podés es autorizar una escucha para ver si encontrás el delito, porque eso falsearía la cadena de pruebas. Entonces, en este caso es lo mismo. Yo no puedo ciberpatrullar para ver si potencialmente veo que algo ocurre. Lo que yo puedo hacer es, sabiendo o teniendo una gran impresión de que algo está ocurriendo y teniendo pruebas fehacientes de eso, un juez puede legalmente dar a lugar a este pedido. Lo que no puedo hacer es sistemáticamente hacer las famosas o conocidas vulgarmente como expediciones de pesca para ver si encuentro algo. Eso no funciona de esa manera, al menos no legalmente. El segundo, ¿no? Es que exista la necesidad, es decir, la autoridad competente que te autoriza entiende que no existe un medio mejor para obtener las pruebas necesarias eh, sobre lo que se entiende que es potencialmente un delito fehaciente con mínimas pruebas en lugar. Y el último es la proporcionalidad.
¿no? Y a veces uno se pregunta qué significa este principio de proporcionalidad, porque es algo de bastante interpretación. Quizás es más fácil verlo o normalmente verlo en el accionar policial. Dice que la policía no tiene que actuar en proporcionalidad bajo la amenaza existente. Entonces, lo que esto dice es que si alguien a mí me amenaza con un alfiler, yo no puedo sacar una K-47 y disparar. ¿No? Tiene que existir una proporcionalidad de ambos lados respecto de las medidas tomadas. Y esto es similar a hacer ciberpatrullaje sobre una persona con las capacidades informáticas que existen hoy, ¿no? Entiéndase, inteligencia artificial, análisis dialéctico, análisis de lenguaje natural, etcétera, donde yo puedo sacar muchísima información del comportamiento y perfil de una persona con solo analizar sus interacciones. eh, Puede existir, digo, y sobre todo si se hace desde el Estado y de manera sistemática, yo lo veo más complicado, tiene que ser proporcional, es decir, tiene que existir todas estas causas anteriormente expuestas. En estos supuestos, el ciberpatrullaje es válido. No es que es un elemento que es ilegal y nos tenemos que aterrar. Es ilegal cuando se expresa o se quiere realizar de la forma en que ha sido expuesto esto por el gobierno, al menos en los pedidos de información que se han realizado, al menos en los anuncios que se han realizado hasta el día de la fecha. Eh, que posteriormente dichos anuncios sean modificados o la forma en la que se implemente sea distinta o bajo los pedidos de información se lleve a ponerlo en marcha de otra forma en que sea legal, digo, puede ocurrir. Tal como está anunciado ahora, es mi entendimiento que no lo es y que representa muchos potenciales peligros. Esa es la realidad. Claro, serviría más como como una herramienta ocasional dentro de un proceso más que como algo sistemático que esté como el patrullero que pasa cuidando en la calle. Este, entiendo Sí, la. digamos que la gran diferencia es que uno es un hecho puntual, autorizado por la justicia, con entendimiento de necesidad y proporcional al fin que se persigue, mientras que el otro lo que busca es implementar una metodología sistemática de clasificación de conductas que yo entiendo que potencialmente pueden ser peligrosas. Entonces hay una diferencia, como verás, muy grande bajo el mismo, digo, es la misma metodología, es tomar información pública de una persona y analizarla. La metodología es la misma, es más una cuestión de la implementación y cómo se comporta dentro de los marcos legales de lo que nosotros hoy tenemos delimitado en nuestro sistema de justicia. Uno está permitido, el otro es mi entendimiento que no. Claro, claro. Y bueno, todo vino, fue todo un revuelo. Primero cayó lo del ciberpatrullaje, después resonaba lo de la app Cuidar. ¿Cómo cae la app Cuidar dentro de lo que sería toda esta volada para vos? Todo lo que se habla de que, bueno, yo le estuve contando a la gente antes de que íbamos a hablar un poco de esto porque se había estado hablando de que te espiaban, que no te espiaban, que qué pasa con la aplicación, que la tenés que tener obligatoriamente descargada en el celular, etcétera. Ok, em, voy a responderlo desde dos ángulos, ¿no? El primero es quizás cuáles son, o terminar de entender cuáles son los potenciales peligros que representan este tipo de prácticas. Y el segundo es explicar el caso de la aplicación Cuidar, que tiene una historia particular, porque tuvo varias versiones y hubo varios mensajes del gobierno que en algunos casos no se terminaron condiciendo con la realidad, ¿no? El primero es que cuando hablamos del ciberpatrullaje hay dos objetos principales que quedan expuestos. El primero es invadir la privacidad de las personas por la elaboración de un perfil. ¿Sí? Hoy contamos, como decía, con muchas herramientas, entre ellas inteligencia artificial o análisis de lenguaje, que a mí me permiten clasificar los comportamientos de una persona. Es decir, yo puedo decir, si una persona vive en una determinada zona geográfica, eh, soy capaz de ver las conexiones. Todos podemos entrar a un perfil de Instagram, tocar directamente quiénes son las personas que lo siguen, a quiénes siguen él, construir una red de cómo están todos ellos interconectados. A veces lo pensamos desde nuestra capacidad de hacerlo, ¿no? Imagínate copiar el listado, ponerlo en un Excel, empezar a ver qué nombre coincide, es muy complicado.
o suena muy difícil, ¿o no? Así es. Pe- pero quizás una computadora es capaz de realizar ese ejercicio en menos de un segundo. Entonces, yo puedo conocer geográficamente dónde te localizás, cuáles son estadísticamente las características de esa población, conozco cómo es la interrelación personal entre esos individuos, cuáles son el tipo de mensajes que intercambian, qué cosas le ponen me gusta, a qué páginas siguen, a qué son afines, según el lenguaje que utilizan, qué predilección tienen por haber utilizado una palabra u otra palabra, y en base a eso es bastante asertivo la capacidad que existe de construir un perfil sobre una persona. Y eso me lleva, ¿no?, al inicio de lo que veníamos hablando. Si yo te puedo, o puedo con un buen nivel estadístico de acierto construir un perfil, eh, y yo determino que ciertas características de los perfiles están bien o están mal, puedo empezar a segregar parte de la población. Ahí tenés un peligro muy inminente y que yo lo veo como muy grave. Y el segundo es el efecto inhibidor que existe sobre el discurso afectando la libertad de expresión de las personas. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de clasificar a las personas y yo digo lo que está mal, la gente que piensa de esa manera va a tender a no expresarse, porque va a tener temor. Y esto es algo que lo vemos en la actualidad. Eh, Cuando venimos haciendo trabajos con reuniones, con gente que se acerca al partido, que quiere preguntar, que quiere saber de qué se trata, eh, que pregunta qué significa afiliarse, qué obligaciones tiene, etcétera. Cuando hacemos los meet, mucha gente dice, no, mira, yo no me afilio porque tengo miedo de que alguien se entere y me escrache, o tengo miedo de que me persigan por eso. Digo, bueno, en ese escenario en particular quizás clarificar que desde al menos las páginas que son visibles y los pedidos de acceso a información no te dicen hacia qué partido está afiliada una persona, solo te dicen si está o no afiliada, pero no obstante, sí es verdad que ese efecto inhibidor existe, ¿no? Porque uno si tiene temor, se termina tratando de resguardar y no se quiere exponer a algo que puede representar un peligro para uno, para los amigos, para su familia, para su gente querida, para sus afectos, entonces prefiere mantenerse al margen. Y para mí eso es extremadamente grave, porque todo el mundo debería tener la libertad de expresar sus ideales sin temor a ser reprimido por pensar de tal o cual manera o de ser agredido por pensar de tal o cual manera. Entonces, esos dos efectos son los peligros más graves que veo. En cuanto a lo que vos me comentabas, ¿no?, que era la aplicación Cuidar, ¿no? La aplicación Cuidar tuvo dos momentos bien diferenciados. La primera aplicación Cuidar cometió muchos errores, fue realizada por un unicornio argentino extremadamente conocido, pero cometió dos fallas bastante graves. Digo, la primera de ellas es que dejó expuesto lo que se suele conocer como el token, que dicho en palabras simples es, entendamos que nuestro teléfono es una mini computadora y que esa mini computadora toma una cantidad de datos determinados y se comunica con otra computadora en control de muchos actores que están en el juego, le hace el gobierno, Amazon, Google, Microsoft, muchos actores del juego y les manda información constantemente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo utilizamos? ¿Qué descargamos? A veces estamos muy, muy contentos de que eso ocurra, ¿no? Digo, sin ir más, tenemos la desgracia de que el teléfono se nos cae, estalla en mil pedazos, tenemos que buscar un teléfono nuevo. Y cuando ponemos nuestros datos de usuario, el teléfono milagrosamente se sincroniza y todo está ahí de nuevo. En ese caso nos parece una utilidad fantástica que nuestra información esté almacenada en algún otro lugar y que la podamos recuperar. Ahora, yo también podría tomar toda esa información para saber con quién hablas, de qué hablas, cómo te comportás, dónde estás, qué haces, en qué gastás. Entonces, ya quizás no nos sentimos tan cómodos, porque Sí, decimos, che, yo tal no cual. tengo tantas ganas de revelar todo esto sobre mí. Entonces, como verás, hay en escenarios donde guardar toda esa información nos parece fantástico y escenarios que no. La primera versión de la aplicación cometió un error terrible, que es, el primero es que brindaba permiso full, es decir, quien guardaba o pedía información sobre vos
le pidió permisos para guardar toda la información de tu geolocalización, por GPS, por Wi-Fi, por antenas de triangulación telefónica. Entonces, en todo momento, la aplicación estuviese abierta o no, tu teléfono estaba informando dónde estabas. Que efectivamente esa información se guarda, se utiliza para algo, es algo que no vamos a saber nunca, porque deberíamos acceder al otro lado del código o al otro lado de la aplicación que lo controla solamente quien la hizo. No obstante, sí te puedo decir que es muy extraño que yo mande información que no tenga interés en guardar, porque consumo datos, porque hago la aplicación más lenta, tiene un costo de uso que es muy raro que vos no quieras aprovechar esa información. Entonces, primer peligro, ese. Y el segundo es que quien hizo la aplicación dejó expuesto el token. Que para que se entienda el lenguaje llano es, para vos guardar información en la otra computadora, imagínate que abrís una puerta con una llave. Y voy y dejo un papel que dice, Fede estuvo el 9 de julio en el obelisco. Es solo un ejemplo, no digo que hayas estado ahí. Entonces, me voy, cierro con llave y me retiro. ¿Qué estoy ganando con esto? La certeza de que lo que dicen todos los papelitos que yo guardé en esa habitación es verdadero, porque solo yo tengo la llave. Bueno, lo que ocurrió es que dejaron la llave tirada en el piso. Dejaron Al expuesto el lado de la token puerta. al lado de la puerta. Entonces, cualquier persona que entendiese que levantando la llave abría la puerta, podía ir y decir, Fede estuvo ayer en la Casa Rosada. Y todo el mundo te dice, Fede violó la cuarentena. Después podemos hablar de mil cosas. Si es legal como está instruida la cuarentena el día de hoy, si se vulneran principios constitucionales o no, si tenemos derecho en caso de, digo, hay muchos supuestos a analizar, pero tomando en consideración el axioma de que no podés circular sin permiso, yo podría estar inyectando en la aplicación diciendo que todo el mundo salió a circular y no sería real, únicamente porque dejaron la llave expuesta. O sea, es un nivel de peligro muy grande. No solo para los datos que pongo, porque manejo información no real para tomar decisiones, sino porque expongo a personas a hechos que efectivamente no cometieron. Estén bien o mal, ese es otro debate, o es otra charla, ¿no? Eh, Esto salió, ¿no? Hubo un comunicado del gobierno que dijo que era obligatoria, que todo el mundo la tenía que utilizar. Tiene dos problemáticas a considerar. La primera es que realmente cuando después salió el DNU, eh, no, no se terminó instruyendo la obligatoriedad de su uso. La realidad es esa, es decir, de palabra se dijo que era obligatoria, legalmente nunca se instruyó. Cuando vos lees los DNU que se publicaron, en ninguno se dice eficientemente, ¿no? Que es obligatorio el uso de la aplicación. ¿Y por qué? Porque Eh, es una cuestión de sentido común. Digo, no todo el mundo tiene un teléfono inteligente que permita utilizar la aplicación. Y no todo el mundo tiene por qué tenerlo. Digo, imaginemos que yo odio la tecnología y no quiero tener un smartphone. Uso un Nokia 1100, el teléfono más irrompible de la historia de los teléfonos. No me va a dar la claro, aplicación y que por eso no puedo circular. ¿Cómo funciona? O mismo, yo tuve que hacer unos trabajos, tramité el permiso y cuando me frenan en el control, hay muchas personas que llevan el permiso impreso. Digo, ese permiso lo hiciste en un Word. Digo, entonces, ¿cuál es realmente la eficacia de la medida? ¿Es realmente una medida eficaz que cumpla un fin? ¿O es una medida que en realidad lo que trata es de coaccionar a las personas y que por temor no accionen? Que, digo, fuera de la eficacia o no, que también es una charla larga que podemos tener, no creo yo que sea la forma ni los motivadores adecuados para que a ciudadanos libres, conscientes, educados y con capacidad de tomar nuestras propias decisiones, nos quieran llevar a decidir algo por miedo. Yo no creo que ese sea el motivador adecuado. Entonces, eh, esa es un aparte poquito la primera versión. La segunda versión tenés está que tener mejor en hecha. cuenta que ten- es un laburo grande instrumentar eh, una aplicación para que
desde el Estado, del gobierno, te obliguen a bajarte una aplicación en tu celular, que estés obligado a bajarte una aplicación en donde tenés que compartir datos personales. Es como, Sí, es complejo. Hay escenarios donde compartirlos están bien, que ahora lo podemos analizar. Hay escenarios donde compartirlos quizás no es no es tan correcto. Y ahora podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Digo, tomemos el ejemplo que mencionamos antes. Yo comparto un montón de información constantemente con Google. Digo, utilizo Gmail, utilizo Google Drive, utilizo Google Fotos, tengo un smartphone Android, me logueo en él con mi cuenta. No sé si lo sabés, pero existe una funcionalidad de Google que se llama Timeline, que vos podés ingresar y mirás por dónde te moviste. Google te lo dice. Google, al menos que vos indiques lo contrario, te hace geolocalización y te tracea por todos tus movimientos y te dibuja en un mapa y puedes de hecho marcar la opción, que yo a veces la marco, que efectivamente te dice a fin de mes, visitaste 15 lugares, de los cuales 4 son nuevos, contanos si te gustó, danos tu opinión sobre tal o cual restaurante. Ahora, eso lo hacemos constantemente. Y de hecho, y esto es muy común, ¿no? Eh, Mucha gente cree que los servicios que brinda Google, que a mí me parecen fantásticos, son gratuitos, ¿no? Usar Gmail es gratis, usar Hotmail es gratis. Esto para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, es muy parecido a los servicios que se nos brindan desde el Estado. Tal cosa es gratis. No, ninguna de todas estas cosas, ninguna de ellas son gratis. La gratuidad de su uso no hace que sean gratis, hay una diferencia enorme, ¿no? Y en este caso es parecido. Entonces uno dice, ¿cuál es el valor agregado que yo le estoy brindando a Google que es tan simpático de darme tantos servicios gratis? Y la realidad es que el valor agregado que le estoy dando son mis datos personales. sí, información Se, constantemente. te doy información mía y en intercambio, él lo que hace es vender esa información para pauta publicitaria a muchos actores que me quieren ofrecer servicios. Ahora, yo no lo veo como algo tan invasivo o agresivo, porque al fin y al cabo es valor agregado. Yo obtengo gratuidad del uso de un montón de herramientas que me facilitan la vida. Yo a través de Gmail me comunico con mis clientes, con mi familia, con mis amigos, a través de varias redes sociales me mantengo al día de la vida de un montón de gente que tengo un montón de aprecio que de otra forma es No, imposible. es imposible, no te alcanza el Digo, día. yo me acuerdo mi primer teléfono, eh, era un C190, un teléfono blanco con teclas azules, donde escribías SMS y la pantalla era naranja y negra. Una cosa que hoy la mirás y parece prehistórica, y la verdad que mantenerse al día con todo el mundo era muy complicado. Y hoy, gracias a muchos instrumentos, nos mantenemos muy comunicados y eso implica exponerse y brindar información a esas empresas que la toman, la venden y la utilizan. Y no nos parece tan terrible. ¿Por qué? Porque ganamos también. Digo, la pauta publicitaria es dirigida, me ofrece productos que yo busco, que a mí me interesan, que son relevantes para mí. En muchos casos, ¿quién no tuvo el amigo, no? Que te dice, no, no sabes lo que me pasó. Ayer busqué para comprarme una nueva computadora y ahora me salen publicidades de computadoras por todos lados. Me están espiando, dice. Eh, y no te están espiando, te están acercando ofertas en base a tus patrones de conducta y navegación, que es la información que vos accediste a brindarle. Ahora, te invito a reflexionar, ¿por qué eso no nos parece mal? Y si lo hace el Estado, sí. O nos genera alerta. Ni siquiera voy a entrar en la controversia si está bien o mal. Te genera alerta. ¿Por qué crees que eso ocurre? Y estás hablando del tracking privado versus el tracking del Estado, digamos. Que, Bueno, como, lo dijiste de una forma que invertiste quién es el actor, pero coincido plenamente. Es eso, es una cuestión de consentimiento. Cuando yo accedo a las plataformas de Gmail, de Hotmail, de Instagram, de Facebook, cuando me inscribo hay una famosa casilla que todo el mundo chequea y nadie lee, que se llama términos y condiciones de uso, donde yo accedo a brindarle toda esta información
Y en segundo lugar, en cualquier momento, yo tengo la capacidad de retractarme y decirle, ¿sabes qué? No quiero que uses más mi información. ¿Sabes qué? Quiero que la borres. ¿Sabes qué? Quiero que no me mandes más informes de nada y quiero dejar de existir en tu red. Eliminame. Y eso se puede hacer. No tenemos la misma potestad, quizás contra entes gubernamentales, en caso de que decidan realizar esto, fuera de la peligrosidad. Es decir, yo no estoy brindando mi consentimiento. Si vos me decís que bajar una aplicación es obligatorio, que almacenar mi geoposicionamiento es obligatorio y que guardás toda esa información. Entonces, ¿dónde está ahí mi consentimiento si estoy coaccionado a realizarlo? ¿En qué lugar puedo yo retractarme? Y sobre todo que, por ejemplo, en Argentina tenemos una ley de datos personales que si bien está promulgada, es extremadamente deficiente y los organismos institucionales que protegen los datos personales carecen de facilidades para utilización. No sé si alguna vez lo intentaste, yo quizás sí, porque quería entender cómo funcionaban y me especialicé en ley orgánica de protección de datos cuando tuve la oportunidad de vivir afuera para muchas compañías. Y tenés que bajar un formulario, rellenarlo, adjuntar pruebas, enviarlo, te responden a las 3 semanas, no te responde nadie, lo relanzás. O sea, realmente es un trámite muy engorroso, el cual terminás desistiendo. Porque además no hay conciliación, no hay multas sobre las compañías, las multas no se aplican, hoy los montos están desactualizados, son ridículos, entonces no es realmente un instrumento eficaz. Entonces, si vos ves que el instrumento de protección de tus datos no termina de ser eficaz en el sistema de funcionamiento normal contra ninguna entidad, imagínate el Estado utilizando sus instrumentos para protegerte contra el propio Estado. Yo quizás no me genera mucha confianza, esa es la realidad. Entonces yo creo que va más por esos dos lugares, ¿no? Por un lado el consentimiento del usuario y por el otro lado es una cuestión de confianza, ¿no? En cuánto confío yo sobre con qué fin van a utilizar los datos. Yo puedo utilizar información eh, para ayudarte, De muy buena ¿no? forma o de muy mala forma, sí. O de muy mala forma. Puedo tener fines muy altruistas o puedo utilizar esa misma información con fines quizás más egoístas o menos altruistas, que no está bien hacerlo de esa manera. Y es quizás por eso que viendo esto, quienes delimitaron la ley de inteligencia le prohíben al Estado hacer estos monitoreos sistemáticos por grupo, porque en realidad están protegiendo a la población contra prácticas que ven extremadamente peligrosas y difíciles de delimitar. Ahí llegó una pregunta, te la leo ya que estamos en tema, más o menos. ¿La SUBE almacena, perdón, datos de los viajes que hacemos? ¿Con qué fin el Estado reuniría esa información? Es una excelente pregunta. Por un lado, la SUBE almacena información, es decir, existió una época donde cuando vos comprabas la SUBE estabas obligado a hacerlo con tus datos personales y después y de hecho las SUBEs que compraste anteriormente a que la tengas que registrar con nombre y apellido, tenías que ir a una página y poner tus datos para habilitarla. Ese fue el inicio. Entonces, de esa forma yo podía tracear bajo el sistema de SUBE cómo se movilizaba la población, cómo utilizaba el sistema de transporte público, etcétera. Y podía tracear los viajes de alguien. Lo que terminó ocurriendo en la realidad práctica es que todo el mundo terminó recomprando una SUBE en un kiosco por una cuestión de practicidad, ¿no? Digo, fui a laburar, me olvidé la SUBE, caminé 15 cuadras hasta el subte, voy a llegar tarde, la SUBE salía 50 pesos, si llego tarde me rajan del laburo, me compro una SUBE. Voy al ejemplo práctico, que en la realidad también la gente, digo, registrarse en un chino, tardaban una semana en habilitarte la tarjeta, entonces igual la comprabas al kiosco y ya funcionaba. Qué raro, ¿no? Como acá en Eh, Argentina siempre trabas para las cosas. Sí, tenemos algunas deficiencias en el sistema público que creo que hay que trabajar para mejorarlas. Hay algunos servicios que se prestan, que funcionan relativamente bien, hay otros que quizás necesitan una modernización y una mirada fresca para tratar de optimizarlos, porque al fin y al cabo son servicios que los ciudadanos abonamos y que queremos que funcionen bien, porque nos gusta recibir una contraprestación adecuada al gran esfuerzo que hacemos para mantenernos
funcionando el sistema estatal con todos los pagos de tributos. Pero esa es una charla también mucho más larga y compleja, pero es verdad que sí, tenemos varias deficiencias en sistemas que podríamos mejorar. No obstante, a partir de ahí que no se pudo hacer más el link entre persona y tarjeta, quedaron como una gran base de datos anónima, porque no sabés quién tiene qué tarjeta, que permite estudiar el funcionamiento de masas poblacionales, ¿no? Entonces, eso significaría que la información que está quedando está anonimizada y potencialmente se va a utilizar con un fin que, si es que se utiliza, que para mí es loable, que es entender los desplazamientos poblacionales utilizando nuestro sistema de transporte público con el objeto de optimizar las conexiones. O al menos es como yo utilizaría esa información. Trataría de entender desde dónde salen determinadas personas y como no sé quiénes son, no tengo forma de vulnerar sus derechos o libertades individuales, que es como se suelen estudiar los comportamientos de grandes masas, ¿no? Con datos anonimizados, y de esa forma yo puedo reforzar o brindar incentivos a la creación de redes de transporte público en determinadas zonas, donde veo que hay personas que capaz tienen que hacer 2 o 3 conexiones para llegar a sus lugares de trabajo. Me parece una locura que una persona tenga que pasar en el año 2020 viajando 2 horas y media para poder a ganarse el pan. Es una locura. Sí, Pero bueno, pero em, también es una larga charla el tema del transporte público y de las conexiones, y ahí empiezan a entrar todo lo que es los gremios por atrás, las movidas de a quién le sacás, a quién le das más, y bueno, como siempre todo se complica. Acá hay una pregunta con respecto al app Cuidar que no quería dejar pasar tampoco. Pusieron, tengo el app Cuidar, me pasa que de la nada se me abre y me dice que ocurrió un error. ¿Esto pasa porque se ejecuta en todo momento? Preguntan. a ver, la segunda versión, quizás no quise nadar tanto porque es medio chino, pero la segunda versión del app Cuidar no tiene permisos tan invasivos, retiraron un montón de los permisos, para mí estuvo muy ligado a la presión social que se ejerció, de efectivamente decir, che, no me puedes pedir todos estos permisos porque no tienen, como dijimos en su momento, no tienen proporcionalidad con el fin que vos estás tratando de perseguir. Si vos lo que estás tratando de verificar es que yo tenga un permiso otorgado desde el gobierno para movilizarme en determinada fase de la cuarentena hacia mi lugar de trabajo, lo único que basta es con que yo te brinde mis datos, como me pedís, el de mi empleador, mi dato de monotributo en mi caso, por ejemplo, la actividad que voy a realizar, y vos verás si en tu listado es esencial o no, me vas a otorgar el permiso, la aplicación va a mostrar si tengo un permiso o no a la autoridad pertinente que me lo solicite, y punto. No necesitas saber dónde estoy geográficamente. Salvo que tengas la intencionalidad de monitorizar que yo abandone o no mi domicilio, en cuyo caso no es el fin para el cual me denunciaste que se creó la aplicación. Entonces, yo lo entiendo como una falta de la verdad. Entonces, si vos me decís que la aplicación tiene por fin la practicidad de solicitar el permiso para presentarlo ante autoridad pertinente, llegado el momento de la solicitud, la aplicación sirve para eso. No necesita todos esos permisos que me está pidiendo. No tiene proporcionalidad con el fin que me estás diciendo. Entonces, yo creo que va más por ese lado, ¿no? Es de ese lado. Y la segunda versión ya no pide todos estos permisos. Esa es la realidad. Sí, sí es verdad que, que la aplicación siempre queda ejecutándose en segundo plano. eh, No obstante, no puede acceder a todos los permisos. Hoy el sistema de permisos está separado en tres, que es, yo te puedo dar permisos nunca, solo cuando la aplicación está activa o en todo momento. Y hoy los permisos de geolocalización de la aplicación, para ser justos, al día de hoy la versión actual solo los pide con la aplicación activa. Es decir, solamente enviaría, aunque se almacenase geolocalización al momento de abrir la aplicación. Sí puede ocurrir que por algún conflicto la aplicación en el fondo falle y lance un error. Y sí, la aplicación más reciente antes de la actualización presentó muchos problemas de compatibilidad con eh, muchas versiones de móviles. Entonces daba error directo.
Ahí preguntan, si no tengo prendida la ubicación, no me detecta, ¿no? Bueno, bueno, la pregunta la hizo Gama. Gama es un gran amigo mío, le mando un saludo que se fue a Santa Fe por el momento, esperamos verlo pronto, ¿no? Eh, sí, eso también es bastante curioso, porque yo tengo la capacidad de desactivar la geolocalización del teléfono, de las mismas funcionalidades, y eso impediría a la aplicación enviar los datos y sí mostrar el permiso. Entonces, no tiene mucho más sentido desde mi entendimiento el tratar de recabar esta información, sobre todo sin que se haga de manera transparente. Y yo entiendo que no se está haciendo de manera transparente, no se estaba haciendo con el consentimiento de los usuarios, no era claro, sobre todo cuando los pedidos se realizaban pedidos de información desde muchísimos frentes, y los pedidos de información, las respuestas fueron poco claros, vagos, no fueron concisos sobre cuál era el fin que se le iba a dar a esa información. Entonces, esto genera bastante inquietud e incertidumbre sobre las personas que se ven impactadas. Imagínate que yo vengo, ¿no? Yo siempre me gusta mucho poner ejemplos. Fíjate que vengo, te toco la puerta de tu casa. ¿Quién es? ¡Pum! Te meto una patada, entro a tu casa y te digo, dame tu DNI, dame tu dato, decime qué color te gusta y cuál es tu comida favorita. Tu primera pregunta, ¿cuál va a ser? ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Y por qué te tengo que decir algo? Digo, esa sería mi reacción más natural. Sí, sí. Entonces, va un poco por ese lado, ¿no? Es porque si yo no sé para qué me pedís la información, nuestro primer instinto, y yo creo que es un instinto muy válido porque es proteger nuestra privacidad, Sí, es como es alejarte, preguntarte, sí. no alejarme, decirte, disculpame, ¿quién sos? ¿Por qué lo querés? ¿Y qué vas a hacer con esta información? Y Sí, que si no vos no lo... me podés responder a eso, digo, estoy en mi derecho de no brindártela. Sí. Quería volver sobre una cosita que dijiste, que uno de estos cambios de la aplicación surgió a raíz de la gente marcándole la cancha al gobierno. Quería ir para ese lado. ¿Cómo ves? Y también lo podemos ligar a las redes, si querés. ¿Ves que las redes están sirviendo como instrumento para que la gente, ahora que la mayoría está adentro de las casas y bueno, con la cuarentena no salen, le marque la cancha y por dónde tiene que ir y qué es lo que quiere a ciento y pico de días de iniciar la cuarentena el gobierno? Es una muy buena pregunta, no estoy seguro de que tenga una respuesta extremadamente certera, lo que te puedo compartir es mi punto de vista. Las redes sociales no dejan de ser un mundo aparte, delimitado o segmentado a un cierto segmento de la población, no representa a toda la población. Ciertas redes son más afines a ciertos sectores de la población, con ciertos rangos etarios, con ciertas características sociales. Entonces, lo que uno ve en las redes muchas veces está sesgado. Esa es la realidad. Porque uno en las redes, sobre todo en las redes como Instagram, Facebook o Twitter, que quizás son las más populares, o al menos las más populares que yo utilizo, después hay otras que son TikTok, hay muchas redes, pero todas se basan en el principio de eh, seguime, te sigo. Entonces tiene trampa, porque uno construye la visión del mundo que él está viendo en las redes. Es decir, yo por ejemplo en Twitter trato de seguir perfiles súper diversos porque me encanta entender cómo se ve un mismo tema desde muchísimas perspectivas. Es decir, sigo desde medios ultra K de comunicación hasta medios, no sé, que son de afiliados de NOS. Sigo todo tipo de medios de comunicación porque me encanta cuando ocurre algo, tratar de entender todas las perspectivas que existen de ese tema, con toda la información que se brinda, y formar mi propia opinión. Ahora, no estoy seguro que esa sea la práctica más habitual. Normalmente lo que hacemos es buscar, o como están pensadas las redes, es para buscar gente que sea afín a lo que estamos más gustosos de consumir y construir nuestro círculo de visión. Y eso genera una visión sesgada. Entonces, a veces uno tiene la impresión de que lo que dice tiene mucha fuerza y en realidad es porque está mirando en su entorno. Solo en tu red, claro. Es Eso por en la un red lado. que vos armaste. Claro, eso es para que lo entendamos desde
la micromirada. Ahora, cuando uno amplía ese concepto a una macromirada, es decir, entender cómo funcionan, ¿sí?, a nivel global, que vos me preguntabas si podemos ejercer presión sobre el gobierno a través de las redes sociales, mi entendimiento es que la respuesta es sí, pero no somos nosotros ejerciendo presión sobre las redes sociales, sino que es lo mismo que se realiza, digo, en elecciones y monitoreo constante, que es entender la animosidad de las personas, las encuestas, cómo dan los puntos de imagen, la popularidad, que son todas herramientas que hoy en día nuestro sistema, digo, nuestra casta política utiliza para seguir traccionando la maquinaria del funcionamiento, ¿no? Digo, toman una medida y muchas veces esas medidas, no quiero ponerme controversial, digo, pero sin ir más lejos, el presidente salió a decir que él esperaba que la gente saliese a la calle feliz a festejar la expropiación de Vicentín y que eso no fue lo que ocurrió, entonces que se equivocó. Y fuera de que se equivoque o no sobre la medida, que yo creo que es una medida muy, pero muy errada, fuera y al margen de eso, lo que yo estoy leyendo entre líneas es que era una medida por popularidad y no por convicción, lo cual para mí lo hace aún peor, Peor. lo hace mucho más grave. Porque yo puedo tener con un montón, y lo debo tener, y lo tenemos, y es lo que nos hace ricos, diferencias de ideas y de cómo se deben realizar las cosas con muchísimos argentinos. No solo con el presidente, con muchísimos argentinos. Y eso nos hace ricos en pluralidad de voces, en diferentes enfoques, en capacidad de analizar mismas problemáticas desde muchos ángulos, en ver cosas que a veces se nos pueden pasar los unos a los otros y colaborar. Ahora, decir que yo tomé o no una medida, o me equivoqué o no, porque la gente se puso contenta o no con la medida, para mí es grave, porque quiere decir que yo estoy tomando decisiones que nos impactan a todos, de extremada gravedad, por si es popular o no la medida. Entonces, volviendo a la consulta, como verás, la popularidad es algo que hoy en día en la capacidad decisional de nuestros gobernantes, lamentablemente, desde mi perspectiva, muy lamentablemente, tiene una gran incidencia. Y es expresando nuestras opiniones que hoy en día nuestros políticos miden a través de encuestas, a través de sondeos, a través de las redes sociales su popularidad. Entonces, es de esta forma que sí podemos llegar a ejercer presión en la toma de decisiones utilizando las redes sociales. Sí, muchas veces vemos que tiran así algún tema, a ver qué revuelo tiene y cómo responde la gente a través de las redes sociales para ver hasta dónde pueden avanzar con determinado tema. Creo que también es un uso que le dan. Ya nos están quedando, creo que menos de 10 minutos. Así que si querés te invito a que nos cuentes tu mirada, tu visión de Unidos, y algo de vos, de tu carrera, de vos viviendo en Europa, viviendo acá, que le estaba contando a la gente antes de que te unieras y justo me cortaste. Bueno, para cerrar el tema, digo, primero me gustaría terminar de cerrar el tema, Sí, quizás con lo dale. que me quedo, ¿no? El ciberpatrullaje para que queden como algunos pointers o algunos punteros, digo, fundamentales, es que la recolección y procesamiento de comunicaciones digitales tienen que estar limitados en su alcance cuando no se respeta la necesidad y la proporcionalidad por parte del Estado en estas prácticas y lo realiza de forma sistemática, puede llegar a ser extremadamente complejo, eh, y seamos vigilantes en que sea transparente para todos la manera en que se implementan estos mecanismos. Y nosotros somos los primeros interesados en saber, como dijimos, ¿no? ¿Quién nos pide nuestra información? ¿Cuál es la información que nos pide? ¿Y para qué la quiere? Es fundamental siempre. Preguntemos eso, cuidemos nuestra información. Y sé que nadie lo va a hacer, pero leamos los términos y condiciones. ¿Qué hacen con nuestra información? Es importante. Mi visión de Unidos es que es un espacio espectacular. Me encontré solo con mucha gente con ganas de laburar, de hacer las cosas distinto, con la que comparto mucha visión. La mayoría de las charlas están basadas en cómo hacemos para que las cosas mejores. No existen charlas de
che, ¿quién hizo qué? ¿De qué? No, es siempre, che, ¿cómo hacemos que esto sea más, que esto sea mejor? Creo que vino a cambiar la forma en la que participamos de la política. Hay una diferencia enorme, al menos desde mi perspectiva, entre que alguien venga y me diga, che, en la lista Fuerte en Maipú, Chino John, vienen conmigo en la lista y yo los elegí a dedo, ellos me acompañan y votás al primer candidato y yo los arrastro conmigo, o que yo diga, no, ¿sabes qué? A mí no me importa que quizás que Rodrigo se conozca con Fuerte en Maipú, lo que a mí me interesa es que yo voto a Rodrigo y lo voto a Nico, porque es el más capacitado. Y que a partir de ahí salga una lista conformada a partir de que lo que los afiliados entienden que son sus mejores candidatos, que mejor los representan y que van a llegar con una enorme pluralidad de ideas que, como comenté antes, para mí es una gran fortaleza la pluralidad de ideas, porque nos permite analizar el mismo problema desde muchos ángulos, con gente que tiene ganas de solucionarlo y que puede colaborar diciendo, che, no estás considerando esto, fíjate, y vos decís, qué buena idea, ahora lo puedo hacer mejor. Entonces, ver las cosas desde muchos ángulos para mí no es un problema. Es algo que te hace más rico y que hace que puedas solucionar el problema mejor, aportando mucho más valor para todos. Eh, Eso es para mí el gran diferencial. Y nada, y la calidad de la gente. Digo, nos encontramos con muchos afiliados que constantemente dicen, queremos hacer esto mejor, nos queremos involucrar. Muchísima gente que la conocí hace algunos meses y ahora es increíble, hablo todos los días, tenemos muchas cosas en común y solo estamos pensando en cómo colaborar y acercar propuestas para tratar de que esto siga creciendo y para tratar de mejorar la vida de las personas, que de eso se trata. Si hay algo estoy seguro que es que tenemos todos en común, eh, es que creemos que hay que frenar con la política como una carrera, la política como una casta, el nacer para ser político y volver a poner la política en manos de gente que cree que puede sumar valor, que dice, che, yo me volví experto de esto, o yo sé de esto, o me instruí mucho de esto, y creo que a partir de lo que yo sé, puedo ayudar a los demás, puedo mejorar sus vidas, puedo brindarles valor y ponerse al servicio del resto. Hoy un poco la impresión es que los políticos viven para hacernos favores, que les debemos favores a todos los políticos y que estamos todos con los dedos cruzados a ver si miran dónde estamos para que nos arreglen un caño para no morir todos ahogados porque se desborda un río. Y esa no es la noción de la política. Yo creo que la política son, o deberían ser, como en sus inicios, ciudadanos normales o comunes, que nos instruimos mucho en algo, que aprendimos mucho sobre un tema y que en un determinado momento sentimos la necesidad de decir, che, yo todo esto que aprendí me puedo dar vuelta y volcarlo para ayudar a un montón de gente. Entonces, menos político haciendo política y más personas haciendo política. Creo que ese es un poco, ¿no?, la gran diferencia o lo que se viene a tratar de marcar de Unidos y nada, a seguir creciendo. Hay un montón de gente con un montón de ganas. Los invito a todos a participar, ojalá se animen. Afiliarse no tiene costo, no trae obligaciones, te permite participar en las internas y participar en un montón de espacios que son muy interesantes. Hablas con muchas personas que a mí me encanta conocer gente muy nueva, así que está buenísimo. Así que sí, como acá está abajo el comentario fijado, afiliate.online, ahí pueden afiliarse los que no están afiliados todavía, y los que todavía lo están pensando, piénsenlo un poquito más y convénzanse de que sí, de que podemos ir para adelante en unidos y que vamos a poder mejorar las cosas y hacer una Argentina más libre y más, un poquito más justa en muchos sentidos y mejor. Así que te agradezco, Rodri. Totalmente. No, ¿Alguna gracias a vos, última Fede. cosita si querés para cerrar? Si no, ya cerramos, que queda 1 minuto 30 segundos. No, afiliarse, no hay otra forma de cambiar las cosas que haciendo. O yo no conozco otro. Entonces, si hay algo que no nos gusta, muchas veces nos frustra, pero no, quizás yo no le veo tanta utilidad en enojarse y quedarse encerrado. La forma de decir, che, esto yo creo que tiene que ser distinto, es poner manos a la obra, es acercarse y hacer mucho o poco lo que cada uno pueda, pero hacer. No conozco otra manera de cambiar las cosas. Perfecto, hay que hacer entonces. Bueno, Rodri, gracias a todos los que están viendo y bueno, quedan en el feed del video por si lo quieren volver a ver. Afíliense y hasta la próxima, gente. Buenísimo, gracias. Un abrazo, Fede. Chau, chau.